Ya, ¿sí escuchan bien, no? ¿O no se escucha nada? ¿Me avisan, por favor? Sí, ok, perfecto. Ya, también la pantalla estoy compartiendo, ¿no? Ya, ok. Vemos hoy las características eh, que se dieron previa a la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos a hablar algo de mundial, ¿ya? Ya que no podemos hablar de otro tipo de mundiales, hablamos de la Primera Guerra Mundial hoy, ¿correcto? El primer evento mundialista, al cual Perú tampoco estuvo presente, no fue, ¿ya? Bueno, ya, bueno, para la otra será, ¿correcto? Ya para la siguiente. Para el 2026, muchachos, con optimismo, no te preocupes. Ya para cuando seas cachín, perdón, cachín, cuando ya estés terminando la universidad, ya verás otro mundial, ¿ya? Ok. No, 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 36 años no, para el 2026, no te preocupes, ¿ya? Ya cuando estés ingresando en 2026, también ingresará a Perú al mundial otra vez. Ya, a ver, mira, respecto al mundial, el primer evento bélico mundialista, ¿ya? La Primera Guerra Mundial. Previamente a esta gran guerra, ¿correcto? Se forman bloques económicos importantes, bloques militares también interesantes, impulsados por la ambición de obtener colonias, ¿no? ¿Qué sucede? Previo a la Primera Guerra Mundial se consolidan los llamados estados imperialistas, el imperialismo en su máxima expresión, ¿correcto? Y encabezado por diferentes países. Está bien que entre ellos tuvieron que chocar, bueno, en el caso de Alemania, contra Inglaterra sobre todo, debido a, lógicamente, la aspiración por arrebatarse colonias. Inglaterra había iniciado la fase imperialista. Inglaterra era hasta aquí la primera potencia global mundial, el primer estado imperialista, y tenía justamente las colonias, de alguna manera la podríamos denominar como las de mayor riqueza, ¿no? Riqueza en petróleo, en diamantes, en cobre, hierro, oro, ¿no? Que para la suerte de los ingleses, pues colonia que iban, colonia que tenía alguna de estas riquezas, ¿no? Francia lo mismo. Lo propio no ocurre con Alemania. Alemania también consigue colonias, pero sus colonias no son tan ricas y son escasas, ¿no? Camerún fue su principal colonia, pero de ahí no tuvo más. En cambio, Inglaterra en todos los continentes tenía colonias importantes, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en África, Egipto, Sudáfrica, ¿no? En el caso en Asia, la India, ya tenía la zona de la India, Hong Kong luego en China, y en Oceanía a Australia, ¿correcto? Su principal colonia, ¿no? Ya era la más importante que tenía en Oceanía, ¿correcto? Con riquezas Oceanía, con Australia sobre todo, con una gran producción que los ingleses también lograron ocupar, ¿ya? Entonces, todas estas características nos llevaron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? El expansionismo alemán que tuvo que chocar con justamente Inglaterra y estas diferencias políticas por colonizar nos llevan a la Primera Guerra Mundial, donde a la expectativa y el gran beneficiado al final, ¿quién fue? Los Estados Unidos, ¿correcto? Los United fueron el principal beneficiado. Muy bien. A ver, la previa, la Revolución Industrial. Entrada a la edad contemporánea, recuerda por el proceso de independencia, revoluciones y el auge y el ascenso de la sociedad burguesa al control político, consolidado ya los burgueses en el control político de las principales potencias. En Inglaterra, recuerda, el Parlamento lo manejaba la burguesía. En Francia, justamente los burgueses, después de la revolución, ¿no? Y con la salida ya de Napoleón, comenzaron también, ¿no?, a establecer el llamado capitalismo, igual que los ingleses. Los norteamericanos también, ¿no? Norteamérica, después de su independencia, vino un conflicto interno, la llamada Guerra de Secesión, y luego la consolidación justamente de la sociedad capitalista en el poder, ¿no? Y el desarrollo de su industrialización. Japón lo propio, Alemania, Francia, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Italia, entre las primeras potencias, ¿correcto? Bueno, la revolución industrial. Justamente el burgués se convierte en el llamado capitalista. El capitalista, ¿ya?
comienza a financiar, comienza a acumular riqueza, y esta riqueza lo lleva a desarrollar la investigación y las ciencias. Y justamente esa investigación, ese desarrollo científico, genera la aparición de las máquinas, ¿correcto? Y con estas máquinas, la gran revolución industrial, que va a generar diferentes aspectos, diferentes efectos, consecuencias, no solamente la guerra mundial. Bueno, la revolución industrial es el conjunto de cambios económicos, técnicos y sociales originados en Inglaterra. La primera fase, ojo, esta revolución industrial en realidad pasa por dos fases. La primera fase la lidera los ingleses, correctos, de Inglaterra, de Gran Bretaña, y la segunda en el resto de Europa, América y Asia. ¿Ya? Bueno, a partir de Gran Bretaña, mediados del siglo XVIII. ¿Está bien? Las primeras etapas, te vuelvo a repetir, Inglaterra, en la segunda etapa, Estados Unidos en América, Alemania, Francia, bueno, en primer término, Inglaterra otra vez, ¿no? Alemania, Francia, y un peldaño un poquito más abajo, Italia, Austria, Hungría, ¿ya? Y un peldañito un poquito más abajo, Rusia, ¿correcto? Bueno, Rusia era la última de las potencias, la última que se desarrolla, ¿no? Y en Asia, Japón, del gran salto hacia una potencia mundial. Bueno, la principal característica de esta revolución industrial, y ahí está por ejemplo la imagen, el maquinismo, ¿no? La aparición de las máquinas. Claro, ahora en esta primera fase industrial recuerda que las máquinas se movían a vapor y a carbón, ¿no? La fuente de energía eran el vapor y el carbón. En la segunda revolución industrial recuerda que aparece el petróleo, ¿ya? Y la energía eléctrica. Está bien, como fuentes de energía. Ya, por si acaso las ordena de esa manera. Características de esta revolución industrial, bueno, el tránsito de una producción artesanal a una producción mecanizada. ¿Recuerdas ya que en los primeros burgos, entrando en la edad moderna, en la edad contemporánea, ya habían talleres, ¿cierto? En eso quedamos, ya habían talleres, pero estos talleres generaban una producción de manera artesanal, todo manual. O sea, se elaboraban sillas, recuerda que había, ¿no? Talleres textiles, talleres panaderos, ¿no? O de panadería, talleres de carpintería, etcétera. De metalurgia, bueno, talleres eran metalurgia, sí, pues, ¿no? Procesaban metales, ¿no? Ya talleres de herrería, etcétera. Pero, lógicamente, el burgués era el dueño del taller, claro. Pero ahora aparecen las máquinas y entonces la producción se acelera, ¿correcto? Lo positivo que traía la máquina era que permitía acelerar o acortar los tiempos en la producción. Eso lo deduces tú también, lo sabes, ¿cierto? Pero hay otro problema. O sea, ese es el beneficio. En menor tiempo puedo producir más. Pero el problema, ¿cuál es? Es que esa máquina comienza a reemplazar la mano de obra. Y ahí va a generar problemas. Las primeras máquinas no. Cuando ya comienzan las máquinas a masificarse, a producirse en mayor cantidad, ahí viene el problema. ¿Ya? Entonces pasamos de una producción artesanal a una producción mecanizada. Entonces, cuando era artesanal, ¿qué demandabas? Más mano de obra. Por eso había chamba, había empleo. ¿Correcto? Cuando llegan las primeras máquinas, todavía se necesita mano de obra, sí, para mover las máquinas. ¿Correcto? Y por eso que mucha gente sigue migrando en cantidades del campo a la ciudad. Pero ya cuando las máquinas reemplazan el trabajo de la mano de obra del hombre, ahí viene el problema, viene el desempleo, y ahí comienzan las protestas. ¿Está bien? Muy bien. Otra, la innovación de fuentes de energía. Ya te dije, ¿no? La primera fuente de energía fueron el carbón y el vapor, y en el segundo término, más adelante aparecería el petróleo, o bueno, los combustibles, el petróleo y en este caso energía eléctrica. En la primera revolución industrial, se desarrolla en 1760 aproximadamente hasta 1850, o sea, a mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Los factores fueron, bueno, que alentaron esta primera revolución, la revolución demográfica, ¿correcto? La explosión demográfica, uno lo llama la explosión demográfica, el incremento de la población de una manera pues rápida, ¿correcto? Recuerda que para estos tiempos las familias eran muy numerosas, en Europa también ocurrió eso, ¿ya? Y es más, se alentaba justamente a que las familias sean numerosas. ¿Y esto es por qué? Porque las familias numerosas implicaban, al haber más gente, más personas, mayor demanda de los bienes, de la producción. Entonces el mercado crecía y tu producción se podía asegurar. ¿Me dejo entender? Ya, entonces comienza la explosión demográfica. Además que mejoran las condiciones de salubridad. Salud y la higiene mejoran. Disminuye la tasa de mortalidad.
porque ya hay uso de agua, salubridad, alcantarillado, sistema de alcantarillados, correcto sistema de abastecimiento de agua potable. Entonces ya las condiciones higiénicas, ¿no? O de salubridad mejoran, aumentando la esperanza de vida y lógicamente en las ciudades esto, ¿no? Motivando así entonces la migración. Aparte de la migración, la explosión demográfica, ¿correcto? Otro factor, la revolución agrícola. En Inglaterra, en Gran Bretaña, se da la revolución agraria, la revolución agrícola. Acá también tuvimos revolución, ¿no? Pero la revolución inglesa o la revolución agrícola en Inglaterra fue totalmente contraria a la que se desarrolló en Perú. ¿Tú te acuerdas en el Perú, cuando el presidente ese entonces, Velasco, da la famosa reforma agraria, ¿no? Y todo ello, se le entregan las tierras, se le quita al hacendado, ¿no? Para dárselas ¿a quién? Al campesino, ¿correcto? ¿Ya? En Inglaterra ocurrió lo contrario. Se le quitó las tierras al campesino para dárselas al empresario, al capitalista, que él las maneje. Y el campesino tenía que pasar a trabajar para él. O sea, le entregaba las tierras con el campesino, ¿a quién? Al capitalista. O sea, todo lo contrario. ¿Correcto? Entonces comienza así la gran privatización de las tierras y el cercado de tierras comunales. O sea, para los campesinos, tierras muy pequeñas, ¿no? La mayor parte para la privatización, para las grandes empresas, para los grandes capitalistas. ¿Ya? Profe, ¿y por qué las tierras se le quitan a los campesinos? Si usted me habla de industrialización, es que esa industria, la primera industria, recuerda que se desarrolla en Inglaterra, la industria textil. Entonces, la industria textil, ¿qué demanda como materia prima para su práctica, para su desarrollo? Algo, algodón, lana también, ¿no? Pero principalmente algodón. Entonces, la producción de algodón tenía que incrementarse justamente para abastecer a los talleres textiles. ¿Me dejó entender? Entonces, el control de esos campos de cultivo de algodón los tienen justamente las grandes empresas, las grandes empresas capitalistas. Por eso se la quitan al campesino. ¿Está claro? Para abastecer justamente la industria. Otro factor, la revolución tecnológica, lógicamente, la mecanización de la producción. Aparece una multiplicidad de máquinas, primeramente usadas para los talleres textiles, primeramente, ¿no? Porque luego estas máquinas llegarían a gran escala a la producción de ¿qué? De grandes máquinas, ¿ya? Máquinas ya no solamente para textilería, máquinas justamente para metalmecánica, máquinas para la industria luego eléctrica, máquinas, es más, las máquinas permiten la fabricación de los primeros ferrocarriles, ¿correcto? Y las máquinas comenzarían a producirse máquinas para fabricar otras máquinas. ¿Ya? Entonces así la maquinización comienza a expandirse en la economía inglesa y luego en Europa. Ok, la primera fuente de energía, recuerden la primera fase de la revolución, es el carbón, ¿correcto? ¿Ya? Y el vapor, ¿no? ¿Ya? El principal industrias que tenemos en esta primera fase, la industria textil, la industria de la minería, que era para la extracción de carbón, y la metalurgia, que justamente generaba la construcción de planchas metálicas para construir otras máquinas. La fuerza motriz, ya quedamos aparte del carbón, era la máquina de vapor, ¿correcto? Esta maquinita de vapor creada en 1769, sería interesante e importante, ¿no? Además que recuerda, las máquinas podrían trabajar más horas que el hombre. Ya, esa era la situación. Muy bien, a partir de estas máquinas se diseña, se elaboran, por ejemplo, el primer rocket, ¿correcto? Para transportar, ¿no? Bienes, los primeros especies de tranvías, ¿correcto? Que luego pasarían a ser los grandes ferrocarriles. El rocket creado por Gerson Stephenson. Ah, el carbón de coque, ojo, en el caso del carbón, bueno, son variantes del carbón, en realidad es carbón en general. El carbón de coque es el que sí, pues, extrae directamente de los socavones, ¿correcto? Y el otro, el carbón vegetal, se entiende de dónde se elabora, ¿no? De dónde viene su producción, ¿correcto? A partir de qué se derivó. ¿Está bien? El de coque viene de los residuos fósiles. El vegetal también se entiende de qué, ¿no? Pero ambos son carbones. ¿Está bien? Solamente una pequeña variante. ¿Ya? Es como decir ahora gasolina de 95, gasolina de 90. Ambas son gasolinas. No son pequeñas variantes. No sé si con la analogía me dejé entender. Ya es lo mismo que hablar hoy de gasolina, gasolina 90, gasolina 95. Carbón, carbón de coque, carbón vegetal. ¿Está claro? Solamente una pequeña variación, pero sigue siendo carbón.
Ya, te decía entonces, en el caso del, se elabora el rocket, ¿no? Que se dio origen al primer ferrocarriles, ¿correcto? Y los barcos a vapor, ¿correcto? Aparecen los primeros barcos movidos a vapor. El Clermont, ¿correcto? El más importante de 1803. Ahora, estas maquinarias, en el caso del barquito a vapor, lo que te permite es trasladar, eh, transportar, ¿no? Te permite transportar eh, mayor tonelaje o mayor cantidad de justamente productos, lo cual alienta justamente a qué? A más ventas, a la comercialización, ¿claro? Y lógicamente los ferrocarriles permiten, o los tranvías y los ferrocarriles van a permitir trasladar también los bienes a los diferentes mercados y también el traslado de la mano de obra. En el caso de los ingleses, ¿no? Con la aparición de los ferrocarriles permitieron conectar las principales ciudades, Liverpool, Manchester, Londres, ¿correcto? Serían conectadas principalmente con estos ferrocarriles, trasladando la mano de obra y trasladando los bienes para abastecer a los mercados, ¿correcto? Y ni hablar de los barquitos a vapor, ¿no? Permitirían comercializar a puertos más lejanos gran cantidad de producción. Bueno, las consecuencias, los efectos de esta primera etapa de la revolución industrial, surgió el proletariado industrial, ¿correcto? ¿Qué sucede? Bueno, el primer detalle acá es que surge justamente el proletariado, lo que Marx lo denominaría así, ¿no? El capitalista y el obrero. Y surgen también los pensamientos de las filosofías obreras, ¿correcto? ¿Qué sucede? Bueno, los primeros talleres, o bueno, en este caso las primeras plantas industriales, recuerda que el pago era al estajo, ¿no? Eso viene desde el tiempo de los burgos, ¿correcto? Entonces, a ti, por ejemplo, ¿no? Tú trabajabas en una fábrica y se te pagaba un jornal, supongamos, semanal, ¿no? Semanalmente se te pagaba, supongamos, vamos a poner un valor así general, ¿ya? 100 soles. Supongamos, te pagaban 100 por cada semana de labor. Ojo, el trabajo aquí es de lunes a domingo y todos trabajan 12 horas, ¿ya? Los trabajos son de 12 horas y de lunes a domingo, o sea, todos los días, no había descanso. Muy bien, se te pagaba tu jornada a la semana 100, supongamos, ¿correcto? Supongamos que tú trabajabas elaborando, produciendo sillas, ya vamos a poner así un producto, sillas. Esos 100 te lo ganabas por una producción mínima a la semana de 5 sillas. ¿Está bien? O sea, por obrero había que fabricar 5 sillas y se te pagaba 100 a cada uno. Pero el dueño, ¿no? de la planta te decía, pero si tú fabricas una silla de más o 2 sillas de más, aparte de las 5 que tienes que hacer a la semana, hay un pago extra, ¿correcto? Supongamos, si tú tenías que producir obligatoriamente 5 sillas en la semana, se te pagaba 100. Pero si tú producías una sexta silla en esa semana, se te abonaba 10 soles más. Si eran 7 sillas, 20 soles más. O sea, por cada silla extra, aparte de la cuota que tenías que hacer semanal, se te pagaba 10 soles más. Entonces, ¿tú qué hacías? Lógicamente, hacías tus 5 sillas y tratabas de hacer una sexta y la séptima, si es posible, para ganar un poco más. Entonces, bajo esa idea de ganar un poquito más, ¿qué hacen muchos obreros? Llevan a los hijos mayores o llevan a veces a las esposas, ¿correcto? O los hijos mayores los llevas a la fábrica para que con la ayuda de tus hijos mayores, recuerda que en esos tiempos la familia tenían 8, 9, 10 hijos, ¿correcto? Lo que, por ejemplo, con la familia de tus abuelitos, ¿te acuerdas? Tus abuelitos tienen como 8, 9, 10 hermanos. En cambio, tú y en tu familia, al ajuste eres tú solo, y eso, ¿cierto? Que todavía ni te encuentras tú mismo, ¿ya? Son uno o dos por familia, en esos tiempos eran pues varios. Entonces, los hijos mayores iban a ayudar a papá, ¿correcto? Se lo llevaba a papá a la fábrica. Y con la ayuda de ellos, supongamos, llevaba a sus dos hijos mayores, con la ayuda de ellos dos, fabricaba las 7 u 8 sillas. Supuestamente, el papá, el obrero, iba a ganar 20 o 30 soles más. ¿Me dejo entender? En teoría, para el pensamiento de papá, ahora con la ayuda de mis hijos he hecho 8 sillas, ni 5 ni cuota y 3 más. Entonces me hago 30 luquitas más el fin de semana. En teoría, él cree que está ganando más.
Pero en la práctica, ¿qué sucede? Está explotando sin darse cuenta a sus hijos. ¿Claro? Sus hijos no le están pagando el jornal semanal y están en la planta, la misma cantidad de horas que papá. ¿Me dejo entender? Ya, pueden hacer hasta 10 días, ya. Está bien, entonces le van a pagar 50 soles más a papá, que dice, a la semana está bien, pero sin darse cuenta que llevó a los hijos que no le van a pagar jornal semanal, ya, dando su mano de obra, 2 todavía, correcto, la misma cantidad de horas que él. Exacto, el trabajo gratis. Eso se llamó plusvalía. Tu profe de economía te explicó eso ya. Es el trabajo no salariado, ¿no? La plusvalía. Así lo llamó Marx. Sin darse cuenta, contribuían con esa explotación. ¿Está claro? Ya, eso pasa entonces con esta plusvalía. Muy bien, entonces comenzó así la explotación laboral. ¿Ya? Muy bien. Se implementó un nuevo modelo económico, el capitalismo industrial. El maquinismo permitió la producción en serie, en grandes cantidades, de manera acelerada, y la expansión de las fábricas. Nació también el movimiento obrero y el ludismo. Bueno, ese movimiento obrero, dentro de ese movimiento obrero surge la idea del anarquismo, ¿no? Como la primera corriente, algunos la llaman ideológica, filosófica, obrera. Y el ludismo, ¿no? El movimiento que buscó la destrucción de las máquinas. Se le llama así el movimiento ludita, en realidad se llamaron ese grupo ludita, ya que buscaron la destrucción de las máquinas para justamente evitar que la máquina reemplace la mano de obra del hombre, ¿no? El trabajo del hombre. Muy bien, así entonces ocurrió en Inglaterra, ¿ya? La segunda, caramba, ya, la segunda revolución industrial, mediados del siglo XIX, ¿no? 1870 para adelante. Se caracterizó por la aplicación de nuevas fuentes de energía, la diversificación de la industria y el incremento del capital industrial. Los factores que permitieron el desarrollo de la segunda fase, las nuevas fuentes de energía, apareció en el petróleo y electricidad, la diversificación. Ya no solamente tenemos la industria textil, que era la más importante, ya no, ahora cambia. Aparece la industria siderúrgica, correcto, convirtiendo el hierro en acero, y con este acero luego también se desarrolla la metalúrgica, ya, para diseñar, por ejemplo, planchas, estructuras metálicas para la fabricación, por ejemplo, de vehículos, ¿no? Así desarrolla la industria automotriz. Destaca la primera planta, la primera casa automotriz, la Ford, ¿correcto? Luego aparece la General Motor, ambas en Norteamérica. En Europa aparece en Alemania la Benz, ¿correcto? La Benz. Luego aparecen también en Japón la Mitsui, que sería la Toyota, ¿no? Bueno, entre las principales plantas. Desarrolla la petroquímica, con los derivados del petróleo, justamente para mover el parque automotor. La industria eléctrica, correcto, la expansión de la corriente alterna, la energía eléctrica que permitió justamente la iluminación de las ciudades. Ojo, la creación de la iluminación, la luz, la energía eléctrica, si bien hoy te alegra, ¿no? Tu casa iluminadita, te da seguridad, claro. En esos tiempos la energía eléctrica se desarrolla y se masifica su uso ¿para qué? Para que las plantas sigan funcionando. Porque las máquinas no se cansan, el hombre sí, pero las máquinas no. Entonces, para seguir moviendo las máquinas es que se masifica el uso de la energía eléctrica. Y si se te iluminan las calles, ¿es para qué? Para que puedas justamente seguir trabajando hasta horas más tarde. La idea no era que te vayas a tu casa temprano, la idea era que te quedaras aún más en la fábrica, más horas. ¿Me dejó comprender? O sea, te ponen luz en la fábrica ya para que te quedes más tiempo. O sea, todo era con en realidad una visión de que de mayor explotación. Ya, hoy lo podemos ver, claro, como una gran ayuda, ¿no? Algo importante para la vida del hombre, pero en ese tiempo se hacía ¿para qué? Para explotarte más tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces con esos nuevos inventos, ¿no? Aparece el motor a combustión interna, los famosos motores diésel, ya la bombilla eléctrica, ¿correcto? El famoso Thomas Alva Edison, y los automóviles, ¿no? Con Ford y Benz como las casas automotrices más importantes en ese momento, que abarcaron mayor parte del mercado, ¿no? Recuerda que la Benz en Alemania, ¿ya? Y la Ford en Estados Unidos. Consecuencia, surgimiento de grandes monopolios, ¿está bien? Búsqueda de mercados coloniales, aparece el sindicalismo y la difusión del socialismo y el anarquismo. ¿Correcto? Los obreros se comienzan a juntar en grupos, ¿no? Para reclamar o exigir derechos. Comienza a aparecer la exigencia de ¿qué? De las 8 horas de trabajo. Las 8 horas de trabajo. Y así el movimiento obrero crece. ¿Claro?
se forman los sindicatos, justamente para evitar que los despidos masivos. Aquí no hay derechos laborales. Justamente comienza a surgir la ola de protestas. ¿Por qué? Por alcanzar los llamados derechos laborales. Surge en la segunda fase de los derechos humanos. ¿Correcto? Recuerda que los derechos también cambiando, creo que si no me están explicando en el colegio, aparecen aquí los derechos de segunda generación, ¿correcto? Habían derechos de primera generación, que fueron los después de la Revolución Francesa, aparecen los derechos de segunda generación, que son los derechos laborales, ya el derecho al trabajo, al seguro social, ¿no? Al seguro del empleado, a la jornada laboral, las 8 horas, al descanso dominical, por si acaso, porque no había descanso, recuerda, era de lunes a domingo. Aquí comienza la ola de protesta para un descanso dominical. ¿Claro? Bueno, eso respecto al sindicalismo, ¿no? Y surge el anarquismo, ¿ya? Como principal corriente ideológica, luego el socialismo y el llamado comunismo aparecería después, ¿ya? Bueno, entonces respecto a esta segunda revolución industrial, la cual catapultó así a tener grandes potencias económicas e imperialistas. Inglaterra, la más grande, te dije. Inglaterra comienza a invadir todo lo que puede. Luego Francia, luego Alemania, pero Alemania lo hace tarde, ¿ya? Ahora, ¿por qué tuvieron que buscar nuevos mercados? Porque acumularon riqueza. O sea, los capitalistas acumulan riqueza. Y recuerda que el capitalista cuando gana y tiene más dinero, ¿qué es lo que hace? ¿Lo guarda en su colchón? ¿Lo guarda todo en el colchoncito? No es cierto, ese dinero no lo puede guardar y eso es por economía. El capitalista con mayor capital, con mayor ganancia, sus ganancias no la guarda en el colchón. Lo que busca es reinvertirlo. ¿Y dónde lo vas a invertir? En tu país ya no, ya quedó chico, ya le vendiste a todo, tu producción ya abarcó todo el mercado local. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar nuevos mercados. Y esos nuevos mercados se buscan a través del colonialismo. ¿Está bien? Y ya no solamente mis productos desde Inglaterra voy y los tengo que trasladar hasta Sudáfrica. No. ¿Qué hago? En Sudáfrica también pongo una planta industrial. ¿Claro? Y en Sudáfrica entonces comienzo a instalar una planta para fabricar también lo que voy a llevar. Ya no llevar, sino fabricarlo ahí mismo, pagándole menos a la gente que está ahí en Sudáfrica y explotando sus propios recursos, pero vendiéndolo a un precio de exportación. ¿Me dejo comprender? ¿Qué es lo que hacen aquí, por ejemplo, con nuestro petróleo, ¿no? En Perú se produce petróleo. Claro, no alcanza para todo el mercado local, pero ¿quiénes la extraen? Transnacionales. La extraen a un precio barato, usando nuestra mano de obra, pagándonos poco, ¿correcto? Luego procesan ese petróleo, ¿correcto? Lo procesan, ese crudo, lo transforman en gasolinas, diésel, ¿correcto? Y nos lo venden acá mismo. ¿Pero a qué precio? Como si lo hubiéramos importado de otra parte del mundo. ¿Ya? Lo mismo se hacía por aquí. Por eso el afán de tener colonias, porque te daban mayor ganancia todavía. ¿Me dejo entender? Llevabas tu capital allá y ganabas más allá. Ahora, estos grandes capitales, ya no solamente el negocio está en la planta, en la fábrica, no. Ahora pongo mi banco. Pongo un banco, ¿correcto? Con la cual financio a que me compren algunos y así entonces el capital industrial también comienza a convertirse en capital financiero. Por eso hablamos de grandes monopolios. ¿Está bien? Que concentran el capital. En realidad, un mismo dueño en diferentes rubros tiene el control de ellos y con ello tiene el control del mercado. ¿Claro? Muy bien. Es como acá, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Recuerda la familia Romero, que son prácticamente los dueños del Perú, ¿no? Los Romero, los Miro Quesadas, ¿no? El famoso Roque Benavides y toda esa batería, toda esa gentita, ¿qué es lo que hacen? Recuerda, en el grupo Romero, en la corporación Romero, hay bancos, el BCP es el más importante, hay AFPs, clínicas, glifos, etcétera, minas. ¿Y qué pasa entonces? Concentra todos esos diferentes rubros en un solo dueño. Y eso le permite controlar el mercado y tomar decisiones. ¿Me dejo comprender? Eso lo sabes, ¿cierto? En el Perú, por más que sea presidente quien sea, derecha, izquierda, eso al final es irrelevante. Eso es para la prensa, las peleas, ¿ves? Son peleas tontas de derecha, izquierda, al final no importa de dónde venga. Nadie puede tomar una decisión si no tiene la aprobación
o el visto bueno de estas familias que en realidad son las que controlan el país. ¿Ya? Es que por las puras nos enfrancamos en rivalidades políticas cuando son solamente para la pantalla, para la tribuna, ¿correcto? Porque al final, llegue, quien va a decidir qué se hace, qué no se hace, son ellos, ¿ya? Si ellos dicen, ya, cámbiame la constitución, se cambia. Pero si no quieren, no se cambia. Y lo demás, solamente lo dejan en la tribuna, ¿no? Para el escenario, para la gente, nada más. Bueno, para las pantallas, nada más, para las cámaras. Ok, así entonces el imperialismo se expande, ¿correcto? Y el capital financiero es tan grande, tanta acumulación de riqueza tienes en los bolsillos que necesitas llevar tu plata e inyectarlo en otras partes. Y así el afán de buscar colonias. Comienza así a formarse los estados imperialistas. Es la dominación que ejerce un estado fuera de sus fronteras sobre otros territorios para explotar sus recursos y controlar sus mercados. ¿Ya? No necesariamente librando guerras, interviniéndote militarmente, sino interviniéndote económicamente. Es más, en Sudamérica también las ex colonias españolas, las nacientes repúblicas, pasan a ser también colonias, no militares, pero sí colonias económicas. Recuerda, ¿quién es el principal financista para el surgimiento de los estados independientes en Sudamérica? ¿Quién auspició las corrientes libertadoras del norte y del sur? ¿Quién financia el surgimiento de la República Argentina, de la misma Venezuela? ¿Quién presta para que estas repúblicas comiencen en pañales a formarse? Y el Perú también. ¿Quién nos presta billete para formarnos como república? Exacto, Inglaterra. Correcto, Inglaterra es la que pone billete para... ¿Tú crees que San Martín sacó de su bolsillo para la independencia? No, pidió prestadito a Inglaterra. A quienes le debemos una vez, cuando ya estamos formados como república, y nos comienzan a cobrar los intereses, son los ingleses. Por eso dependemos de ellos durante varios años, y eso lo vamos a ver. En el primer militarismo, primer civilismo, segundo militarismo, le debemos a Inglaterra. ¿Claro? Bueno, y eso no solamente el Perú, ¿no? Sino en realidad todas las repúblicas sudamericanas y parte de Centroamérica. Es por eso que Estados Unidos le arrebata ese mercado a Inglaterra después. Bueno, característica de este imperialismo, la formación de imperios coloniales, ¿correcto? El mayor continente colonizado, o la mayor cantidad de colonias, se van a dar en África, los países africanos, ¿correcto? El gran capital se expande por el mundo y surgen así las empresas multinacionales, ¿ya? Muy bien, las empresas multinacionales. Hola. Ya, entonces así surge el Estado imperialista, ¿correcto? Ya, África es la más colonizada en el mundo, ¿correcto? Y surgen las multinacionales en el mundo, ¿ya? Ya, discúlpame, mi hijito está pasando por acá. Bueno, ay, perdón. Ya. La principal potencia, lógicamente, la primera es Inglaterra, ya quedamos, ¿no? Los ingleses. Ya en la famosa era la tía Vicky, la era victoriana, la reina, ¿no? La gran reina Victoria. Ok, fue la principal potencia imperialista, fue el periodo de auge del imperialismo británico. Su imperio colonial fue el más extenso del mundo. Mira lo que territorios que logran abarcar. ¿Ah? En América ya sabemos, ¿no? Para territorios de Canadá, después que perdieron las colonias norteamericanas, se expanden en Canadá, ¿ya? Justamente con Francia también hay pleito por eso, ¿no te acuerdas? Con los franceses por territorios canadienses. Bueno, ¿qué más? Bélice, también en Sudamérica Bélice, Surinam, ¿ya? Perdón, en Centroamérica Bélice, en Sudamérica Surinam, luego en África, te decía Sudán, Sudáfrica, Egipto, ¿correcto? Por eso construyeron el canal de Suez los ingleses. En Asia, la India fue su principal colonia, ¿correcto? Y lógicamente, Oceanía va a ser Australia, su principal colonia. ¿Sí? ¿Te suena Australia? ¿Sí? No lo olvides, para que nunca lo olvides, ¿no? Australia, también colonia inglesa. Entonces, en el caso de los ingleses, lograron tener colonias en todos los continentes del mundo. ¿Correcto? Controlaron prácticamente los mercados mundiales, los ingleses. Luego los franceses hicieron lo mismo, pues ¿con quién? Con Napoleón III, ¿no? De 1851 a 1871. ¿Correcto? En esta par de décadas, los franceses comienzan a expandir también su imperio colonial, tomando territorios también en África. Fue el segundo imperio colonial, o más extenso, tomando en África, por ejemplo, Argelia,
que era su principal colonia, Argelia, Marruecos, donde obtienen principalmente petróleo, Túnez, ¿correcto? Ahí obtienen gran cantidad de petróleo. Justamente el norte de África es por excelencia producción de petróleo y lo tienen los franceses y también los ingleses con Egipto. Luego Italia, una partecita de Libia también que les surtía de petróleo. ¿Quién no tiene control ahí? Es Alemania, ¿no? Alemania, su principal colonia, Camerún, y nada más. Pero Camerún, ¿qué tiene? Leones y negritos, pero no hay mucho petróleo, ¿ya? Bueno, entonces también tiene territorios en Asia, la Indochina también pasa a ser de dominio francés, recuerda, la Indochina, está bien, ahí está el tema de las Coreas, ¿no? ¿Ya? Argelia, Guyana en Sudamérica, Guyana, ya sabemos, Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, ya sabes, su nombre te dice qué cosa te va a brindar, ¿no? Costa de Marfil, fueron algunas de sus principales colonias. Aparte de petróleo, oro, ¿ya? Diamantes, plata, es lo que te brindan estas colonias. Alemania, ¿qué pasa con Alemania? Alemania, un poquito tarde, mira las colonias, o llega a colonizar territorios, pero ya un poco tarde, ya todo lo tenía Francia o Inglaterra. Hasta Italia un poquito se les apresura a Alemania. Entonces, cuando llega al trono, bueno, Guillermo I lo que hace es buscar justamente esas colonias, junto con su canciller Otto von Bismarck, ¿correcto? Promovieron la industrialización y la búsqueda de colonias. Está bien, pero hay un problemita, ¿no? Ya todo lo tenían los ingleses. Y la industria alemana fue mucho más desarrollada, inclusive, más acelerada que la de los ingleses, ¿ya? Ahora, el problema es que, ¿por qué demoró Alemania, profe? Porque Alemania no estaba unida. Para la formación del imperio alemán, primero Prusia, en realidad Guillermo I era rey de Prusia. Prusia es un estado germano, ¿no? Un estado alemán. Entonces lo que hace es busca la unificación de los estados germanos. ¿Cuáles son los estados germanos? Múnich, o Múnich, como quieras llamarlo, a Hannover, Hamburgo, entre otras más, que estaban cada una, si bien es cierto, compartían el aspecto cultural, pero cada una con su propio rumbo, ¿no? Entonces Otto von Bismarck decide unificarlos. El canciller de hierro lo llamaron. ¿Qué hizo? Buscó una manera de que todos se te aliaran y unificar el poder político. Y para eso libró una guerra, la guerra franco-prusiana. Fue y le pegó a los franceses, Prusia, ¿correcto? Le pegan a Francia y le quitan los territorios, Alsacia y Lorena, son arrebatadas a los franceses y pasan a anexarlas al Estado alemán. Con ello, los demás vecinos, Múnich, Hannover, Hamburgo, ¿qué hacen? Se alinean y forman un solo Estado, el famoso Imperio Alemán. Se funda así el Segundo Reich, ¿correcto? Con Otto von Bismarck a la cabeza. ¿Está bien? Entonces, luego de, para agenciarse de colonias, ya formado el Imperio Alemán, el gobierno alemán promovió la Conferencia de Berlín en el 84, donde participaron las principales potencias europeas para repartirse África. Pero hay un problema, no hay acuerdos, ¿ya? Inglaterra no iba a ceder ninguna parte, ni menos Francia, ¿no? Entonces solamente era un Camerún, y ahí vino el problema, ¿no? Ok, en Estados Unidos, luego de superar la guerra de secesión, recuerda, se pelean los del norte contra los del sur, ¿ya? Los del norte son pro industria, pro desarrollo industrial, los del sur son pro exportación de cultivos, ¿no? Una economía productiva a la agroexportación y basada en el esclavismo. Entonces hubo una guerra entre los del norte y los del sur. La ganaron los del norte y finalmente se da la industrialización en toda Norteamérica, en todos los Estados Unidos. Ya después de su unificación, entonces la industrialización, el imperialismo se expandió hacia Centroamérica. Entonces Estados Unidos comienza su carrera imperialista hacia Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, que Inglaterra ya había financiado, ¿no? Entonces, Estados Unidos quiere esos mercados. ¿Claro? Japón, ¿qué pasa con Japón? La era Meiji. El emperador Hirohito lo que hace es algo curioso, algo que sí llama la atención de Japón. Japón comienza su occidentalización. Entre 1867 a 1912, estas décadas estuvieron marcadas por, bueno, la era Meiji, donde el emperador sagos del sistema feudal. Japón también era un imperio basado en el feudalismo, ¿no? La aristocracia terratenientes, ¿no? De la familia real. ¿Qué hace el emperador? Decide acabar y cancelar el sistema feudal. O sea, desaparece a la gentita, que eran sus
primos, tíos, ¿no? Toda su familia. Los desaparece y decide establecer un parlamento. Él mismo, ¿no? Renuncia a sus privilegios para poner un parlamento. Y es hasta, así como Japón hasta el día de hoy se maneja también como una monarquía constitucional. Está bien, en Japón, recuerda, hay emperador hasta el día de hoy. Pero ¿quién gobierna? Gobierna el primer ministro japonés. Y la nobleza, en este caso el emperador, pasa simplemente a ser una figura pública, pero no tiene decisiones políticas. Las decisiones políticas la toma el parlamento junto con el primer ministro, el premier. ¿Me dejo comprender? Y justamente, ¿a quién le da el parlamento? A los burgueses japoneses, que son los progresistas, que son pro industria, que son pro ciencia, pro desarrollo. Y justamente a ellos les da el control. Porque si Japón no hacía esto, seguía también en su sistema terrateniente, ¿no? Y hubiera demorado más. Entonces, ¿qué es el resultado? Japón llega a ser una potencia en Asia, con su industrialización, tecnología, ¿correcto? Ya, muy bien. Así se llamó entonces el proceso de occidentalización nipona, ¿no? Su imperialismo se fortaleció en el sudeste asiático. Entonces, Japón, una vez que logra su industria, comienza a aspirar hacia afuera. Colonias. ¿Y cuáles son las colonias? Todas las que tienen salida al Pacífico. ¿Correcto? Y esa visión, recuerda que Japón la continúa hacia la Segunda Guerra Mundial, pero ahí choca con el otro gigante, ¿no? Con los Estados Unidos. Porque Japón, recuerda, toma el control de toda la salida del Pacífico, de Asia, sobre todo el sureste asiático. ¿Ya? Muy bien. Así entonces se forma la potencia, principales economías, y nos dirigimos hacia la Primera Guerra Mundial, al primer evento mundialista. 1914 a 1919 se desarrolló la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, mayor conflicto bélico que enfrentaron las potencias capitalistas. ¿Está bien? El antecedente, la llamada paz armada, que se va a desarrollar entre 1871 a 1914, donde se comienzan a formar alianzas entre las principales potencias, lógicamente con intereses comunes o similares. Se forman dos grandes bloques. La Triple Alianza, liderada por Alemania, correcto, Alemania la más grande, que tiene como socios y amigos durante varias décadas a Austria-Hungría, que era un solo bloque, el Imperio Austrohúngaro, e inicialmente Italia estaba en ese bloque, pero luego Italia cambia, ¿no? Se cambió de partido, ¿no? Se volteó, ¿ya? Y luego al frente tenemos a la Triple Entente, los países del Triple Entendimiento. ¿Por qué? Durante muchos años y siglos, recuerda, era una guerra constante entre ingleses y franceses, todo era pleito, pero ahora forman un solo bloque. Inglaterra, Francia, por eso el triple entendimiento, ¿no? Y Rusia va a aliarse a este bloque. Aunque Rusia ahí no pintaba, no tenía desarrollo tecnológico, Rusia estaba en hambruna, subdesarrollo, pobreza, país agrícola, liderado por el zar Nicolás II, ¿no? Se alía entonces con los ingleses y los franceses para formar el triple entente, ¿correcto? Por un lado, entonces, Inglaterra es la más fuerte de la Triple Entente, y por otro lado, los alemanes son la principal potencia de la Triple Alianza. Y comienzan otros países a aliarse también poco a poco, gradualmente, ¿no? Muy bien. Causas de la guerra. La causa de las rivalidades coloniales entre Alemania, Francia e Inglaterra, el nacionalismo exacerbado, el pangermanismo, ¿no?, de los alemanes, el paneslavismo también en la región serbia, ¿correcto? En la península balcánica, el revanchismo francés por recuperar Alsacia y Lorena que le habían quitado los germanos, ¿no? Bueno, inicio, o el pretexto de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, asesinado en Sarajevo, ¿correcto? En manos de bueno, lo llamaron algunos un movimiento terrorista, lo consideraban así, hoy lo podemos llamar así, terrorista, llamado la Mano Negra. Entonces el archiduque Francisco Fernando sintió la mano negra, ¿ya? Y muere, 28 de junio de 1914. Muere entonces asesinado, correcto, en territorio serbio, para lo cual, y él era, recuerda, el archiduque Francisco Fernando era el heredero al trono de Austria-Hungría. Entonces los austrohúngaros exigen a Serbia permitirle llevar una delegación para investigar el asesinato, ¿no?, y dar con los culpables, los responsables, a lo cual Serbia se opone, porque sabe que no era dejar pasar a un pequeño contingente, eso era invasión, y se niega. Alemania los amenaza y le dice, ojo, si no dejas entrar, te voy a ir a pegar. Rusia se pone todo bacán apoyando a los serbios. No, 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 porque a mi ahijado no lo tocas.
¿no? Si no, y de Inglaterra también se mete, Francia se mete, todos se metieron, ¿no? Y al final, Alemania, ¿qué dice? Le voy a pegar a todos y le termina declarando la guerra a todos. ¿Qué hace Alemania? Termina invadiendo Bélgica, que no dijo nada, que ni decía ni sí ni no, no tenía nada que ver con la guerra y no sabemos por qué invadió Bélgica. ¿Correcto? Y comienzan así a invadir territorios, ¿no? Y luego pegar a los rusos al toque atracan con un acuerdo para quitarse la guerra, porque recuerda que en Rusia hay problemas internos, o sea, justamente comienza la guerra, Primera Guerra Mundial, y unos años después, un añito, 2 añitos después, ¿qué sucede? Año y medio después, en Rusia estalla la revolución, ¿correcto? Los bolcheviques, mencheviques, ¿no? Derrocan al zar para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso respecto a la situación. La fase, entonces, la guerra. La primera fase, la guerra de movimientos. La primera guerra de movimientos, el frente oriental y frente occidental. En el frente oriental, Alemania derrota a Rusia en los lagos Masurianos y en la zona de Tannenberg, con la cual obliga justamente a los rusos ya a retirarse de la guerra. Rápido, no duró mucho Rusia. En el frente occidental, Alemania quiere ir, invade Bélgica y luego quiere ir a pegarle a Francia, pero en Francia los franceses se defienden en la batalla de Marne, evitando la invasión alemana. La guerra marítima, correcto, en la fase marítima, ¿qué sucede? Reino Unido bloquea los puertos alemanes. Inicialmente los ingleses van a bloquear los puertos alemanes, sobre todo el puerto de Hamburgo. Alemania le dijo, vete de ahí porque te voy a pegar. Los ingleses no se movieron y ¿qué hizo? Respondió con la guerra submarina. Aparecen los famosos submarinos, los U-Boot. Eso sí, los alemanes en esta Primera Guerra Mundial fueron los innovadores, ¿no? Fueron muy creativos, ¿correcto? Aparecen los submarinos, algo que nadie se esperaba. ¿Está bien? Aparecen las ametralladoras, los Panzers alemanes. Y ya también comienza la guerra aérea, ¿no? Las avionetas de guerra. Bueno, entonces, respondió con la guerra submarina, algo que los ingleses nunca esperaron, pero sí quienes ya sabían que existían armas de guerra submarinas, los norteamericanos. Porque mientras todos comienzan a pelear, ¿quién vende hierro? ¿Quién vende minerales? ¿Quién vende sus productos a Europa para la guerra? ¿Quién vende armas? Estados Unidos, ¿correcto? Estados Unidos comienza a venderle arma y materia prima exacto, ¿no? Es por eso que ahí lo que hace Estados Unidos es ganar, ganar. Y después, a mitad de la guerra, recién entra para pegarle al que cree conveniente y aliarse al otro grupo, ¿no? Y así entonces pasar ellos a ser, exacto, el padrino de la guerra. Y el padrino es el que invierte, pero es el que más gana, ¿no? Muy bien, bueno, ¿qué pasó en esta guerra submarina? Los submarinos comienzan a hundir los buques ingleses, perfecto, pero hay un problema. El Lusitania, ¿correcto? Una embarcación que estaba tripulada por gente norteamericana. En plena guerra mundial fueron a hacer turismo, ¿no? A tomar fotitos de la guerra. ¿No? Veían cómo los buques se enfrentaban, oh my God, ¿no? Y tomaban fotos, oh my God. ¿No? Y cuando de pronto, plum, estalló también su propio buque y comienza a hundirse. Se hunde Lusitania con tripulación norteamericana. El pretexto exacto, perfecto, encontraron los norteamericanos. ¿Ya? Y así Estados Unidos le declara guerra a Alemania y entra en esta guerra, en el conflicto. Otra fase de la guerra de posiciones. Francia y Alemania utilizaron las famosas guerras de trincheras, que se convirtieron en un desgaste, también llamada guerra del desgaste, puesto que era difícil por intervenir y acabar con las trincheras, ¿no? Aquí se protegían muy bien los soldaditos, pero hay un problema, es que también como la guerra se extendió más tiempo de lo pensado, el problema es que de la trinchera te protegías, pero el problema es cómo salías también. Entonces faltaban provisiones, municiones, los soldaditos morían ya de hambre en estas trincheras, ¿no? No había cómo surtirles, ¿correcto? De abastecerles de más alimentos. Bueno, por eso se llamó guerra del desgaste. La segunda etapa de la guerra de movimientos. En 1917 Rusia se retira de la Gran Guerra, firmando el Tratado Brest-Litovsk, ¿correcto? Ya finalmente los aliados, con Estados Unidos ahora a la cabeza, Inglaterra, Francia, Italia que cambió de bando y Japón que se sumó a ellos, derrotaron a los alemanes en 1918. Claro, ¿y Japón qué ganaba? Japón, recuerda, invade territorio ruso, invade territorio chino, ¿correcto? Y es lo que ganaba Japón, es lo que quería justamente, territorios, ¿ya? Bueno, entonces respecto a esta fase de movimiento final. Fin de la guerra. Bueno, después la consecuencia de varios millones de muertos, ¿correcto? Sea el armisticio de Copeine,
con el cual se paraliza la guerra y luego se firma el Tratado de Versalles, donde Estados Unidos e Inglaterra imponen condiciones a los alemanes, entre ellas el pago de una gran indemnización, una deuda impresionante, casi impagable. ¿Qué más? El letargo de la industria alemana, que dejara de armarse, ¿no? Le prohibieron tener ejército a los alemanes. Toda una serie de efectos que luego serían tomados como algo humillante, ¿no? Para los alemanes. Consecuencias, Estados Unidos, la nueva potencia mundial, ¿ya? Surge la Sociedad de Naciones, que era la previa a la ONU. Emergen nuevos estados en territorios que había Alemania formado, ¿no? Se forman los estados de Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia. ¿Está bien? Mientras que, claro, Yugoslavia se forma por interés serbio, ¿no? Que era territorio de Serbia, que se junta a todos los demás países eslavos. Checoslovaquia, territorio que surge ya de la descomposición de Austria-Hungría. Se separan a Austria-Hungría, se pierde la corona austro-húngaro, ya son separados. Y de territorio alemán y territorio austrohúngaro se forma Polonia, otro nuevo estado, Polonia, ¿correcto? Que separa justamente el territorio germano. Y justamente los alemanes luego van a reclamar eso en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Invaden Polonia. Muy bien. ¿Hasta ahí, muchachos, claro? Ya, ahora, algo más, rapidito. Lo vas a observar, por favor. Me dice si se escucha o no se escucha, ¿ya? La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 escucha, ¿no? y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infringido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería.
las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Ok, muchachos, entonces sería todo, ¿ya? Espero que con el último video te haya quedado más clara la idea de cómo se produjo, aunque es algo corto, ¿no? Para hablar de tantos enfrentamientos y batallas que se dio en esta Primera Guerra Mundial. ¿Así claro todo, muchachos? ¿Sí? ¿Clarito todo? Bacán, listo. Cuídense, muchachos, hasta el próximo mundial, hasta la próxima clase. Cuídense.